Hola, buen día. Mi nombre es Arturo Rafael Armenta López. Soy profesor en el CBETA 25 y soy orgullosamente jaguar. El día de hoy, miércoles 21 de octubre, vengo a darles una pequeña charla acerca de un proyecto de investigación en el marco de la Jornada Sinaloense del Conocimiento 2020, cuyo tema central es hábitos sanos para una sociedad saludable. Entonces, mi tema de investigación lo pueden observar ustedes en pantalla. Yo soy maestro en ciencias agropecuarias con énfasis en entomología agrícola. Entonces, pues voy a comenzar a impartir esta pequeña plática para que ustedes pues sean conscientes básicamente de que existen productos alternativos para el manejo de plagas en los granos almacenados, a menos en pequeñas dimensiones o con pequeños productores. ¿Qué tiene que ver esto con el tema central de la jornada? Pues que obviamente la alimentación es un pilar importante en cualquier ser humano. Y si nosotros tenemos el hábito de alimentarnos pues con alimentos o con ciertos compuestos inocuos, pues estamos teniendo hábitos saludables que van a repercutir en nuestra salud. Entonces esa es la relación estrecha que existe entre ambos temas. Bueno, comenzamos. Mi tema de investigación es alternativas biorracionales para el manejo del picudo del maíz, Sitophilus mais mochulski, Coleoptera curculionide en condiciones de laboratorio. Como introducción, pues podemos pensar que la mayoría de los pequeños y medianos productores viven en una constante preocupación debido a que gran parte de su producción pues se echa a perder o demerita su calidad debido a la presencia de plagas. Entonces, esta situación se debe a que los pequeños productores tienen malas prácticas de manejo que resultan ineficientes. Entonces, eso afecta la calidad de vida de estas personas, ya que gran parte de ese grano se utiliza para el autoconsumo, para proporcionar alimento a los animales o bien para comercializar una parte y obtener ingresos y así adquirir otro tipo de cuestiones, ¿no?, para satisfacer sus necesidades. Entonces, este tipo de situaciones merma la vida de estas personas, pues afectándolas drásticamente. Citando a Arias en 1993. Entre los principales factores que afectan el almacenamiento en granos y semillas, pues podemos citar a un estudio que realizaron Pingal y Pandey en 2001, en los cuales realizaron una revisión de los factores que afectan la calidad o el rendimiento del maíz a nivel mundial y ubicaron un factor biótico y uno abiótico que son los que mayormente inciden en estas consecuencias pues negativas. El primero es la infertilidad del suelo como factor abiótico y como factor biótico ubican a las plagas durante el almacenamiento de los granos. Entonces, ahondando un poquito más en las plagas que afectan a los granos almacenados, pues podemos citar a las 8 principales cuya importancia económica es mayor. Entonces, ustedes pueden observar aquí una representación gráfica de cada una de ellas, comenzando de izquierda a derecha. En la franja de arriba pues pueden ubicar a Sitophilus mais, el picudo del maíz. En el segundo recuadro a Prostephanus truncatus, que es el barrenador grande de los cereales. En la imagen que sigue ubican a la polilla dorada de los cereales, Citotroga cerealela. En el cuarto pueden encontrar a Plodinter puctela, la polilla india de la harina. Y en la franja de abajo, a la izquierda, pues pueden ubicar al gorgojo castaño de las harinas, al gorgojo cuello cuadrado, Cathartus quadricolis, a Rhizoperta dominica, que es el barrenador menor de los cereales, y a Cryptolestes, que es el gorgojo rojizo de las harinas o gorgojo plano. Pues que estas básicamente son las plagas que mayormente inciden en el producto, en este caso granos almacenados. Cuando estamos hablando de plagas en cuestiones de agronomía, específicamente nos referimos a los insectos. Sabemos que el término amplio de plaga pues ubica otro tipo de organismos, pero aquí nosotros vamos a considerar como plagas o plagas insectiles únicamente a los insectos. Enfocándonos un poco más en la principal plaga del maíz, que es el picudo del maíz, la principal plaga de este cultivo ya en almacenamiento en cuanto a la producción, es un insecto cuyo origen es indio, proviene de la India y pues tiene una distribución cosmopolita, es decir, se distribuye
por todo el mundo en donde se cultive el maíz. Entonces, esta plaga pasa por 4 estados biológicos, que son los que ustedes pueden observar en su parte inferior. Es estado de huevo, larva, pupa y adulto. Pasa por esos estados para poder desarrollarse, pero en sí, de manera breve, ¿cómo es su ciclo de vida? Su ciclo de vida, pues primeramente comienza con el apareamiento de la hembra y el macho. Ellos, hacen que la hembra oviponga en un grano de maíz, pero para ello ella primero tiene que masticar con el pico. Si viene en una flecha donde dice snout, que es el pico del gorgojo, en el caso de la hembra, ella con ese pico mastica o taladra ese grano, y después con su aparato ovipositor, como pueden observar a la derecha en la imagen de arriba, pone ese huevecillo y después inyecta una gelatina, una pequeña masa para poder disimular la oviposición. Y tú miras el grano y no te das cuenta que ese grano tiene un huevecillo de la hembra del picudo del maíz. A los días ese huevecillo eclosiona y se forma una pequeña larva dentro. Esa larva pasa por 4 instares o por 4 estadios larvales, al alimentarse del endospermo de la semilla. Una vez que la larva llega a sus últimas etapas de desarrollo, empieza a rasgar el grano hasta dejar una pequeña ventanita, un clarito. Se alcanza a ver el grano pues por dentro hueco y un poco transparentoso, porque únicamente se puede apreciar la testa. Entonces, después de eso se convierte en pupa. Es decir, aquí empieza a haber unos ciertos procesos de histogénesis e histólisis, que es la generación y la destrucción de los tejidos, pues para que se dé esa metamorfosis y pase de entre larva, pasa a la pupa, y de la pupa pues ya surge lo que es el adulto. Para el adulto, posteriormente repetir lo mismo, se va a parar con otra hembra y el ciclo va a seguir, ¿no? Entonces, en promedio, el ciclo del picudo del maíz pues dura aproximadamente 35 días. Las condiciones pues favorables para su desarrollo pues es a una humedad relativa del 70-75% y pues una temperatura de 30 más menos 2 grados centígrados. Entonces, esta plaga es muy destructiva, como les dije, es la principal plaga en el maíz almacenado. Pero ¿qué daños ocasiona? Esta plaga en estado adulto, pues perfora, hace agujeros, se alimenta del maíz. Posteriormente que oviposita, la larva también se alimenta del endospermo del maíz. Entonces, una vez que el adulto muere, pues por causas naturales o porque se aplicó algún insecticida, el insecto pasa a ser parte de la masa de granos y como ellos contienen humedad, pues pasan a humedecer el grano también, y sabemos que esa situación es mala para su almacenamiento. De igual forma, los agujeros que ocasiona sirven de entrada a hongos, pues que demeritan la calidad del grano. Las mismas heces del insecto pues también forman parte de esa impureza en el grano, ¿no? Entonces son muchos los efectos negativos que trae consigo la presencia y el ataque del picudo del maíz. Citando a Pérez en 1993. Respecto al control de esta plaga, pues en su mayoría se utiliza el control químico. Los insecticidas principales utilizados pues son el malatión, el bromuro de metilo, el fosfuro de aluminio, pues que son insectos pues que son muy tóxicos y que tienen ciertos efectos irreversibles, impacto negativo en la salud humana, contaminan el medio ambiente y provocan o generan resistencia de los insectos a los insecticidas. Una vez que tú aplicas los mismos insecticidas, estos ya no tienen efecto sobre la plaga. Entonces estamos induciendo a esa situación. Respecto al medio ambiente, pues ya saben ustedes que este tipo de productos gasificados pues provocan una gran degradación pues de la capa de ozono, ¿no? Que genera el calentamiento global. De hecho, en muchos países ese tipo de productos ya se encuentra prohibido por la gran contaminación que induce. Entonces, esto es citando a Nava Pérez y otros en 2010. Por otra parte, pues el panorama pues no es tan negro, siempre hay la luz al final del túnel.
Y pues se han propuesto estrategias alternativas que se remontan a épocas remotas, como son el uso de extractos vegetales. Están retomando estas situaciones por los investigadores, pero ya unificando el conocimiento tradicional con el conocimiento científico. Y una de esas estrategias pues es el uso de extractos vegetales. En el caso de los extractos vegetales podemos nosotros inducir ciertos efectos subletales en la plaga. Si bien en ocasiones hay mortalidad, es mayor la presencia de efectos subletales. Subletales me refiero ya a cualquier repercusión que pueda tener el extracto sobre el desarrollo de la plaga, provocando que éste no se reproduzca. Puede ser que la hembra ponga menos huevecillos, que los huevecillos sean infértiles, que los adultos o que las larvas que eclosionen de esos huevecillos pues salgan deformes, o la larva se muera por intoxicación. Es decir, que el ciclo de esta plaga pues cada vez reduzca el número de los individuos por ese efecto que provocan los metabolitos secundarios, que es el ingrediente activo de los extractos vegetales. Son compuestos que tiene la planta para su defensa natural. Entonces lo que hacen los investigadores es extraer esos productos químicos naturales que tienen las plantas para defenderse de las plagas y aplicarlos directamente a las plagas que nos interesan. El ejemplo más claro de esa situación pues es el nim. Es un árbol que nosotros vemos muy de seguido. Se utiliza mucho la semilla para la extracción de una sustancia que se llama sadiractina, que provoca grandes efectos en muchas plagas de la agricultura y pues es ampliamente utilizada. Algún estudio respecto al tratamiento de extractos vegetales sobre el picudo del maíz es el de Padilla y otros en 2015, que encontró un efecto de mortalidad, de repelencia y otro efecto antialimentario con la utilización de Chinus mole, que es el pimiento boliviano, y que la utilización de otras sustancias también pueden ser repelentes o tóxicas para ciertos insectos, como lo es este mismo picudo, tales como la menta, el orégano y el jengibre. Entonces es parte de las estrategias que conforman el manejo alternativo o biorracional que se le pudiese dar a la plaga. Por otra parte se encuentran los hongos entomopatógenos, pues que son hongos tales como los que ustedes conocen, que los miran grandes a simple vista, pero hay hongos microscópicos que se reproducen mediante ciertas estructuras sexuales en forma de polvillo que se llaman esporas. Entonces, la forma en que trabajan estos hongos, pues es esa manera de que el hongo produce ese polvillo y ese polvillo, esas pequeñas partículas caen sobre la cutícula del insecto. La cutícula del insecto vendría a ser la piel en términos coloquiales. Entonces, después esa pequeña espora germina, genera ciertas estructuras o ciertas enzimas para penetrar al insecto, se empieza a alimentar de los contenidos celulares y de cualquier sustancia que esté presente en el insecto y la necesite para vivir, y una vez que se nutre, obtiene esos nutrientes, pues genera otra vez la estructura para producir más espora e infectar a más insectos. Entonces ya hay experimentos contra el picudo del maíz, y un ejemplo es el de Archuleta y otros en 2012, que utilizaron diferentes concentraciones de los hongos de Beauveria bassiana para el manejo del picudo del maíz. Se obtuvieron pues buenos resultados que van del 53 al 80% de mortalidad. Entonces, a pesar de que hay información al respecto, lo ideal es que ante los prejuicios que ha ocasionado los productos químicos al medio ambiente, al ser humano, pues es factible seguir investigando, integrar un abanico de posibilidades para los pequeños productores en cuanto a herramientas alternativas se refiere para el manejo de estos insectos perjudiciales. Entonces, el objetivo general de nuestra investigación pues fue evaluar la efectividad de los extractos etanólicos de semilla de higuerilla, Ricinus communis, de hoja de pasote, Chenopodium ambrosioides, y Eucalyptus globulus, Lavil, y de cáscara de copalquín, Hintonia latiflora, y el hongo entomopatógeno Metarrhizium anisoplium para el manejo del picudo del maíz, Cytophilus eamais, en condiciones de laboratorio. En cuanto a los objetivos específicos, pues tuvimos los siguientes: determinar el porcentaje de mortalidad, grano dañado,
pérdida de peso y emergencia inducido por los extractos etanólicos de semilla de higuerilla, de hoja de eucalipto y epazote y de cáscara de copalquín sobre adultos de Cytophilus maíz. El segundo objetivo específico fue determinar las mismas variables con la utilización del hongo entomopatógeno Metarhizium anisoplis sobre adultos de Cytophilus maíz. Y en tercer lugar, detectar la presencia de los fitoquímicos con propiedades insecticidas en los extractos vegetales. Respecto a las hipótesis planteadas, pues fueron las siguientes. Todos los tratamientos inducirán al menos el 30% de mortalidad del picudo del maíz Cytophilus maíz. La segunda, que el 50% de los tratamientos tendrá un efecto positivo sobre la emergencia, el daño y la pérdida de peso del grano. Y por último, se detectará al menos un fitoquímico con propiedades insecticidas en cada extracto vegetal. Entrando al apartado de materiales y métodos, comenzamos con el área de estudio. Nuestro experimento se realizó principalmente en los municipios de Ahome, Guasave y El Fuerte. La parte experimental, la parte de laboratorio, pues se llevó a cabo en dos instituciones muy reconocidas, que es la Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte, perteneciente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, específicamente en el herbario Charles Darwin y en el laboratorio de entomología agrícola, y en el CIDIR del Instituto Politécnico Nacional en la ciudad de Guasave, específicamente en el laboratorio de bioinsecticidas. A grandes rasgos, los pasos que ustedes pueden observar en su pantalla, pues es una manera resumida de explicar el experimento que se realizó. Primeramente se llevó a cabo la colecta, identificación y cría del picudo del maíz. Enseguida se realizó la colecta e identificación del material vegetal para posteriormente preparar los extractos vegetales, detectar los fitoquímicos presentes, enseguida preparar el hongo entomopatógeno para posteriormente sexar los insectos, ejecutar el bioensayo y realizar el análisis estadístico. A continuación vamos a explicar brevemente cada uno de los pasos que se siguieron, que son los que se presentan en esta lámina. Ok, todo comenzó con la colecta, identificación y cría del picudo del maíz. El insecto se recolectó a partir de parcelas sin aplicar, libres de tratamiento químico en Guasave, Sinaloa, en las inmediaciones del CIDIR, del Instituto Politécnico Nacional. Los insectos se recolectaron pues con un aspirador entomológico. Se depositaron en frascos para su posterior identificación en el laboratorio de entomología agrícola en la Facultad de Agricultura. ¿Cómo se identificó al insecto? ¿Cuáles fueron las características que se tomaron en cuenta para determinar que se trataba de Cytophilus maíz? Pues la diagnosis se llevó a cabo mediante la distinción de su tamaño. Por ejemplo, se verificó que tuviera un tamaño de 2.5 a 4 milímetros, una coloración que va de marrón a negruzco, una cabeza larga provista de un pico que ya científicamente se le conoce como rostrum y es característica de la familia Curculionidae, las antenas tipo acodadas, un patrón de 4 manchas color rojizo amarillento en los élitros, que son las alas modificadas de los escarabajos. Entonces toda esta información pues descrita por Del Orto en 1985. Seguimos las características que nos mencionaba este investigador. Una vez identificada la plaga, pues se puso a reproducir en maíz estéril y libre de daño, al cual se le colocó tela tipo manta, pues para permitir el intercambio gaseoso. Entonces en un frasco de plástico pues de una capacidad de 3 litros, pues fue la que contenía ese maíz, que básicamente estaba a una capacidad del 50%. Posteriormente ese frasco con su respectiva tela pues fue puesto en una incubadora a una temperatura de 30 más menos 2 grados centígrados y una humedad relativa del 70-75% para promover su reproducción, su multiplicación. Enseguida se llevó a cabo la colecta e identificación del material vegetal. Pues para ello la colecta se realizó en los municipios de El Fuerte y de Guasave, específicamente en las comunidades de San Blas y de Juan José Ríos. Se colectaron las plantas para posteriormente ser llevadas al herbario Charles Darwin y mediante claves taxonómicas y monografías disponibles de la flora regional, pues se determinaron las especies. ¿Qué especies se trabajaron o qué plantas?
Pues para hacer más ilustrativa la presentación, les presento las especies vegetales utilizadas. En la parte izquierda la higuerilla, Ricinus communis. En la segunda parte el epazote. En la tercera imagen el eucalipto y en la cuarta pues tenemos al copalquín. Después de que se colectaron y se pusieron a deshidratar las plantas, pues ya que teníamos el material vegetal seco, pues se procedió a licuarlo. Se licuó en un equipo industrial por separado. Una vez que se obtuvieron los polvos vegetales, pues se hizo un pesaje de 20 gramos en una balanza analítica digital. Entonces se pesaban 20 gramos y se añadían a un vaso de precipitado con, en este caso, 80 mililitros de alcohol al 70%. Para posteriormente ponerse ese vaso de precipitado en la parrilla de agitación magnética, ser tapados con aluminio, rotulados y puestos en reposo en un lugar oscuro y fresco para inducir la extracción de los metabolitos con el alcohol, porque recuerden que el alcohol es un excelente solvente que va a extraer todas esas sustancias químicas naturales que nosotros necesitamos para atacar a las plagas. Pasadas las 48 horas, se volvió a resuspender en la misma parrilla, se volvió a agitar el producto para pues homogenizar la mezcla. El siguiente paso fue colocar un matrasquitosato conectado con una manguera de látex a una bomba de succión. Encima del matrasquitosato se colocó un embudo de porcelana y sobre el embudo un filtro Whatman número 4. Entonces se vertió el contenido de ese vaso de precipitado y la parte sólida pues quedó sobre el filtro Whatman y la fase líquida atravesó mediante la succión que tenía la bomba y cayó al matrasquitosato. Entonces una vez que se separó la fracción líquida de la sólida, pues se volvió a pasar solamente el líquido al vaso de precipitado y se colocó en el horno de secado a 40 grados centígrados para evaporar el alcohol presente durante 24 horas. Una vez pasadas las 24 horas, pues ya estaban los extractos listos para ser utilizados. Enseguida se llevó a cabo el perfil fitoquímico. ¿Qué es el perfil fitoquímico? Pues es la detección de los principios activos, de los compuestos que inducen en este caso el efecto insecticida. Entonces se identificaron grupos grandes mediante la metodología propuesta por Hugo Chugu en 2013. Pues la cual hace mención de la adición de ciertas sustancias y ver pues si efervesce, si cambia de color y de esa manera pues tomar la decisión de reconocer la presencia o ausencia de cierto fitoquímico. Los grupos analizados pues fueron alcaloides, glucósidos cardíacos, flavonoides, fenoles, flobataninos, proteínas, saponinas, taninos, quinonas y oxalato. Enseguida se llevó a cabo la preparación del hongo. El hongo se preparó de una manera muy sencilla. Se utilizaron 0.5 gramos de una formulación comercial de Metarrhizium anisoplia, los cuales pueden encontrar en el mercado. Se disolvió sobre 100 mililitros de agua destilada y se le añadieron 2 mililitros de Twin 80 para poder dispersar esas partículas en el alcohol y pues pudiéramos tener un producto homogéneo. Entonces, después de que se añadió, se puso en la parrilla de agitación magnética pues para poder disolverlo. Una vez que teníamos ya los productos preparados, pues se procedió al sexado de los insectos. ¿Para qué? Pues para tener una proporción ideal o adecuada de hembras y machos y pudiéramos obtener la emergencia al evaluar los insecticidas, qué tanto va a influir sobre la reproducción del insecto. ¿Cómo se sexó? Pues se sexó mediante las claves taxonómicas o claves de identificación de Hallstatt en 1963 y los diagramas de Reddy en 1951. En la imagen de la izquierda ustedes pueden apreciar un picudo hembra y un picudo macho. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia está en su pico o rostrum. En el de la izquierda pueden observar que el pico es delgado, que el pico es largo. Por lo contrario, en la imagen de la derecha pueden observar un pico corto y grueso, que es un macho. E igual lo pueden comprobar mediante los diagramas de Reddy, en donde en el caso del macho pues se presenta el pico corto
grueso y con mucha ornamentación, con muchos puntos. En el caso de la hembra, el pico es largo, delgado y los puntos son más irregulares, no tiene tanta puntuación, es menos ornamentado. Entonces, de esa manera se llevó a cabo el sexado para utilizar una proporción 1:1 de los insectos. Enseguida se procedió a realizar el bioensayo, que es la parte central del experimento. Una vez que tuvimos los extractos ya preparados y con el alcohol evaporado en el vaso de precipitado, pues se vaciaron a pequeños microaspersores. Después de eso, se impregnaron 100 semillas de maíz, las cuales pues fueron previamente pesadas, las cuales también fueron colocadas sobre platos de unicel y asperjadas con 4 sprayazos de los microaspersores, los cuales fueron medidos y representaron una cantidad de 2 mililitros. Entonces, una vez que el grano fue impregnado, pues fue depositado a frascos de plástico limpios. Pues el grano impregnado quedó dentro del frasco y se le añadieron 10 parejas de gorgojos, pues previamente sexados de la manera que les comenté. Estos gorgojos pertenecían a la tercera generación y tenían de 3 a 5 días de emergidos. Una vez que se tenía el frasco ya, se le hicieron 12 perforaciones de un diámetro de 1 milímetro aproximadamente. Enseguida, todas las unidades experimentales, es decir, todos los frascos con los granos y los gorgojos, pues fueron puestos a 12 horas luz, 12 horas de oscuridad, a 30 grados más menos 2 grados centígrados y a una humedad relativa del 70-75%. ¿Cuál fue el diseño experimental que utilizamos? El diseño fue un completamente al azar, con 6 tratamientos y 4 réplicas por cada uno. El tratamiento número 1 pues fue el testigo, que se utilizó únicamente alcohol al 70% con sus respectivas 4 repeticiones. El tratamiento 2 pues fue el hongo, la formulación comercial del Metarrhizium anisopli con la preparación que les comenté. Y del tratamiento 3 al 6 pues fueron los extractos vegetales de la parte que también comentamos. Tratamiento 3, extracto de higuerilla, de la semilla. Tratamiento 4, extracto de pasote, la hoja. Tratamiento 5, extracto de hoja de eucalipto. Y tratamiento 6, extracto de corteza de copalquín. La unidad experimental pues consistió, como les comenté ahorita, en el frasco de 250 mililitros con las 100 semillas de maíz impregnada con su tratamiento correspondiente, etiquetado ese frasco con 10 parejas de picudos previamente sexados. Análisis estadístico. Se analizó mediante el software estadísticas versión SAS 9.4. Las variables que se evaluaron pues fueron la mortalidad. ¿Cuándo se realizó esa evaluación? Pues del día 1 al 15. Cada día se realizó el conteo de los insectos muertos. Se utilizó un procedimiento live test. Para la variable de grano dañado y pérdida de peso del grano, pues se evaluó al día 15 y se utilizó un proceso de análisis mixed. Entonces, en el caso de estas variables, pues los datos se sometieron a una prueba de normalidad Shapiro-Wilks, así como también se procedió a una comparación de medias mediante el método de los mínimos cuadrados y a un análisis de varianza. Entonces, en la parte de la variable número 4, que es la emergencia, pues la evaluación fue cualitativa y se realizó a los 55 días. Posteriormente vamos a mencionar por qué se dio esa evaluación cualitativa. Las fórmulas que se utilizaron para determinar el porcentaje de grano dañado, pérdida de peso del grano y emergencia, pues se las voy a mencionar a continuación. La de grano dañado es, porcentaje de grano dañado es igual a N minúscula, número de granos dañados, sobre número de granos utilizados por tratamiento, que es la N mayúscula por 100. Para el caso de la pérdida de peso del grano se utilizó PPG, es igual a pérdida de peso del grano, que es igual a 100, menos la división del peso final, PF por 100, sobre PI, peso inicial. Para el caso de emergencia se utilizó la fórmula de la emergencia corregida, donde S, emergencia corregida, es igual al número de insectos emergidos en el tratamiento X sobre el número de insectos emergidos en el control Y. O sea, el número de insectos que emergieron en el tratamiento del alcohol del testigo. Entonces hay que considerar que para la variable de la pérdida de peso del grano, pues se tomó tanto el peso inicial
antes del ataque de los gorgojos y el peso final después del ataque. Resultados. Para el caso de resultados, primeramente cabe mencionar que se detectaron la presencia de una gran cantidad de fitoquímicos en los diversos extractos. En esta tabla ustedes pueden observar con el símbolo de más cuando ese fitoquímico está presente y con un símbolo de menos cuando está ausente. Entonces, para el caso de Ricinus communis se encontró la presencia de alcaloides, glucósidos cardíacos, proteínas, saponinas, quinonas y oxalato. Para el resto, resultó ausente ese metabolito o ese grupo de fitoquímicos. Para Chenopodium ambrosioides, que es el epazote, se identificó la presencia de flavonoides, taninos y quinonas. Eucalyptus globulus presentó alcaloides, fenoles, flobataninos, saponinas y taninos. Y por último, para el copalquín Hintonia latiflora, se ubicó la presencia de alcaloides, glucósidos cardíacos, flavonoides, fenoles, flobataninos, taninos y oxalato. Respecto al bioensayo, pues recuerden que se evaluaron algunas variables. La primera fue la mortalidad. Esta gráfica es muy ilustrativa. Ustedes pueden observar cómo fue ascendiendo la mortalidad o el porcentaje de mortalidad desde el día 1 al día 15. Pueden observar ustedes a simple vista que la gráfica rosa sobresale de todas. Es la higuerilla. En la parte de la derecha pueden observar el porcentaje de mortalidad para el día 15, el cual fluctuó del 2.5 al 100%, habiendo un porcentaje de mortalidad del 2.5 en el control con el alcohol, pues que casi daba a 0, y en la higuerilla que llegó al 100%. Para el caso de Metarrhizium anisople, la mortalidad fue del 67.5%, es la gráfica lila. Para eucalipto se obtuvo una mortalidad del 45%, copalquín, la gráfica café, 38.75% y epazote la amarilla, 32.5%. Entonces hubo cierta distinción entre cada uno de los tratamientos. En las flechas negras ustedes pueden observar cuándo o en qué día se logró el 30% de mortalidad. ¿Por qué es importante el 30% de mortalidad? Pues porque es el punto de referencia para identificar o para determinar si un producto de este tipo biorracional pues tiene un efecto importante sobre la plaga. Si alcanza el 30% es que sí manifiesta buenos resultados. Y aquí podemos observar que todos los tratamientos, excepto el control, llegaron a ese 30%, pero fue en diferente día. La higuerilla al día 3, el eucalipto, la gráfica verde, al día 7, el Metarrhizium anisople, que es el hongo, al día 8, el copalquín al día 11 y el epazote al día 14. Este gráfico lo obtuvimos a partir del programa SAS. Entonces aquí refleja un gráfico de la probabilidad de supervivencia y pueden observar también los grupos estadísticos. En la gráfica lila, que es la que va más hacia abajo, pues se obtuvo un 0.0 de probabilidad de supervivencia, es decir, ningún insecto logró sobrevivir al efecto del tratamiento de la higuerilla, lo cual lo hace que se ubique en el grupo A, es decir, la higuerilla es el mejor tratamiento en cuanto a la mortalidad del insecto, ya que indujo el 100%, el 0% de probabilidad de supervivencia. Entonces, en el grupo B ya se ubica al Metarrhizium anisople, que es el hongo entomopatógeno, con el 67.5% de mortalidad, como vimos en la gráfica anterior. Pero dentro de ese mismo grupo estadístico B se ubica el eucalipto. Entonces son estadísticamente iguales. Pero cabe mencionar que el eucalipto también se ubica en el grupo C, junto con el Chenopodium ambrosioides, que es el epazote, y Hintonia latiflora copalquín en el grupo estadístico C. Y en un grupo aparte se ubica al control, con un 2.5 de mortalidad, con un alto porcentaje o probabilidad de supervivencia. Entonces, aquí podemos inferir que todos los tratamientos son significativamente diferentes que el control. Respecto a la mortalidad, podemos decir que la aplicación de cualquier tratamiento pues, es mejor a no aplicar nada o aplicar únicamente el alcohol, en este caso que fue el testigo. Todos mostraron cierto efecto, pero en diferente grado.
Para las variables de grano dañado y pérdida de peso, también los efectos fueron significativamente diferentes. Entonces, para la variable grano dañado específicamente, los valores fluctuaron entre el 3 y el 10%, siendo el tratamiento más efectivo la higuerilla Ricinus communis con un porcentaje de grano dañado del 3%. Y el tratamiento que mayor permitió o facilitó el porcentaje de grano dañado pues fue el control con un 10%, habiendo una diferencia del 7%, que es muy grande. Entonces, cabe mencionar que esos resultados fueron a los 15 días. Imagínense si se deja el grano expuesto más días a esa plaga. Entonces, en el grupo A, junto a Ricinus communis y la higuerilla, que fue el mejor tratamiento para el grano dañado, también se ubica Hintonia latiflora con el 3.25% en el grupo A. Y también el hongo entomopatógeno Metarrhizium anisopli se ubica en el grupo A. Entonces, estos tres son estadísticamente iguales. Pero Metarrhizium anisopli a su vez se encuentra en el grupo B junto a eucalipto y a epazote, constituyendo otro grupo estadísticamente igual. Y en un grupo aparte podemos encontrar al control en el grupo C. Y podemos inferir lo mismo, la aplicación de cualquier tratamiento es más efectiva que la aplicación del control. Entonces son significativamente diferentes todos a nuestro testigo. Para la variable pérdida de peso, los valores fluctuaron entre el 0.75% y el 5.54%. Siendo el tratamiento con menor porcentaje de pérdida de peso la higuerilla, y el de mayor pérdida de peso, pues el porcentaje de pérdida de peso fue el control. En el grupo estadístico A se ubica, como mencioné, la higuerilla con ese 0.75%, pero se ubica junto al eucalipto, que constituye 1.31% de pérdida de peso del grano. Pero a su vez, el eucalipto pertenece también al grupo B, junto con copalquín, Hintonia latiflora, con 1.84% de porcentaje de pérdida de peso. Pero esta Hintonia latiflora, que es el copalquín, se ubica en el grupo C también, junto al hongo entomopatógeno Metarrhizium anisopli. Y en grupos aparte se ubica en el grupo D al epazote, Chenopodium ambrosioides, y al control, en el grupo E, con el 5.54%. Entonces aquí las diferencias entre los tratamientos fueron más marcadas. Pero resaltó la utilización de la higuerilla al ser el mejor tratamiento para evitar la pérdida de peso del grano, junto con el Eucalyptus globulus. Emergencia. Respecto a esta variable, el porcentaje de emergencia en los tratamientos pues fue contrastante, ya que en el control se observó un 100%, mientras que en los restantes, lo que es el epazote, el hongo entomopatógeno, el eucalipto, la higuerilla y copalquín, se registró, un 0% de emergencia al término del experimento. Entonces esos datos pues fueron totalmente diferentes, y debido a la contundencia de los datos pues fue imposible aplicar un análisis estadístico, por lo que cabe resaltar la alta eficiencia y eficacia de cada uno de los tratamientos sin distinción alguna, porque los efectos pues fueron muy diferentes del control a cada uno de ellos. Ese 0 y 100% se utilizó o se obtuvo a partir de la fórmula, recuerden, la emergencia corregida, en el cual el 100% iban a ser los adultos que emergieran en el testigo, y a partir de allí se iban a calcular los porcentajes para los demás tratamientos, pero tuvimos cierta cantidad de adultos emergidos en el tratamiento y una cierta cantidad de adultos en el testigo y 0 en los demás tratamientos. Entonces pues no hubo punto para sacar ese porcentaje, por eso fueron valores contrastantes del 0 al 100. Ok, en cuanto a la discusión, pues podemos mencionar que en cuanto al hongo Metarrhizium anisopli, pues obtuvimos muy buenos resultados. Obtuvimos, recuerden, una mortalidad del 67.5% y se disminuyó el porcentaje de grano dañado y de pérdida de peso en un 50% a comparación del testigo. Pero respecto a los datos que Archuleta tiene, Archuleta 2012 y otros, nos mencionan que el porcentaje de mortalidad con las cepas de Metarrhizium anisopli que ellos utilizaron, pues la mortalidad es del 53 al 80%,
que sí coincidió, pues se encuentra al intervalo de los resultados que nosotros obtuvimos, como mencioné ahorita, el 67.5%. Pero en otros experimentos, por ejemplo el de Casa y otros en 2002, pues mencionan que la mortalidad por la aplicación del hongo entomopatógeno va del 92 al 100%, lo que contrasta con nuestros resultados, obviamente. Pero esto se debe al método que ellos utilizaron para infectar al hongo. Ellos utilizaron un método de inmersión, depositaron al insecto sobre una concentración de esporas y pues prácticamente indujeron un mayor porcentaje o posibilidad de infección, mientras que nosotros inoculamos al grano para asemejar las condiciones que ocurren en campo. Respecto a la higuerilla, pues tenemos que fue un tratamiento muy contundente al ser el mejor tratamiento en cuanto a las variables de mortalidad, las variables de porcentaje de grano dañado, de pérdida de peso del grano, y respaldan o se respaldan los resultados también en los de Mendoza y otros en 2016, que se obtuvo un 100% de la mortalidad del picudo del maíz con la aplicación del extracto de higuerilla. Pero en diferente tiempo, nosotros hasta el día 10 obtuvimos la mortalidad del 100%, pero para el tercer o cuarto día ya teníamos aproximadamente un 85-90%, pero de ese 90 al 100 pues sí tardó una buena cantidad de tiempo. Pero Mendoza y otros lo obtuvieron a las 92 horas, ese 100% de mortalidad, muy posiblemente se debe al diferente método de obtención del extracto. Por otra parte, Waley y Asegi en 2015 nos menciona que la aplicación de higuerilla, del extracto etanólico de higuerilla, pues si bien es muy efectivo para lo que es el control de esta plaga, puede reducir el porcentaje de germinación de la semilla de maíz entre un 16 y un 49%. Pues lo que significa que pues no sería una buena opción para el tratamiento de semilla de maíz, porque pues bajaría en gran cantidad su capacidad germinativa. Y por último, Mo en 2011, pues sus resultados, pues él obtiene que manejó la plaga en un 90% a los 28 días de aplicación, pero de polvo de higuerilla. Entonces esta representa otra opción muy útil, ya que es económica para el productor, ya que requiere pues de menos equipo la utilización de polvos. Entonces es una opción viable también para el manejo de este insecto. En el caso de pasote, pues nos mencionan que Aros y otros en 2019 que en sus experimentos difícilmente el extracto de pasote alcanzó lo que es una mortalidad mayor al 30%. Nosotros tuvimos una mortalidad que fue un poco pasada del 30%, pero los resultados pues allí coinciden. Cabe mencionar que nosotros, a pesar de eso del epazote, pues tuvimos cierto efecto repelente que se observaba en los frascos, y también pues se reflejó en la no emergencia de los insectos. Entonces este efecto se debe muy posiblemente a los compuestos que tiene presentes lo que es el epazote. También la investigación de Aros y otros pues nos dice que ellos obtuvieron un porcentaje o una inhibición en el porcentaje de emergencia de un 50% y nosotros fue de un 100%. Cabe mencionar que ellos utilizaron dosis del 8% y nosotros del 20%, pues entonces los resultados pues son semejantes. Por último, Chu y otros pues mencionan que la actividad repelente insecticida del epazote se debe principalmente a 5 compuestos, entre los que destaca el isoascaridole, que es la sustancia principal que tiene efectos insecticidas sobre Phytophilus maíz. Y para el caso del copalquín, Hintonia latiflora, pues nos dice Camacho en 1990 que esta planta pues tiene una gran cantidad de compuestos, como lo son caucho, resinas, flavonoides, y la mayor parte de ellos se encuentra concentrado en su cáscara. Si bien nosotros no obtuvimos una mortalidad muy alta, que fue el 37.5%, resultó ser un buen tratamiento. Nosotros nos basamos en la información de Gross en 2008, que menciona que los compuestos que tiene esta planta, especialmente la cáscara, pues tiene un efecto fungicida, alelopático y sabor desagradable a herbívoros. Esta planta no había sido utilizada para
para el manejo de plagas. Es el primer trabajo que se realiza en este rubro, y se obtuvieron buenos resultados porque el porcentaje de pérdida de peso y de grano dañado pues fue muy bajo, si ustedes pudieron observar, y pues es una buena opción para que se siga investigando, ya que es un mercado, o podríamos decir que es un estudio virgen aún, porque pues falta mucho por explorar esta planta. Por otra parte, como el contenido o la investigación con esta especie es limitada, pues hace falta probar algunas variaciones como la que menciona Silva, que este producto lo probé yo con etanol, pero puede ser también utilizado en polvo, como mencioné anteriormente, y se le puede añadir carbonato de calcio, ya que no hay investigación al respecto, que se sabe que potencia la acción de estos extractos, de estos polvos vegetales para el manejo de las plagas. Entonces, aquí también se logró observar en gran medida que los picudos pues se ponían en la parte de arriba del frasco, pues porque no querían comer, tuvo un efecto antialimentario, y eso se reflejó constantemente debido a que pues en la emergencia pues no hubo insectos, posiblemente a que los insectos pues no comieron lo suficiente, no se nutrieron como para dar origen a otra descendencia. Se me pasaba, en cuanto al hongo entomopatógeno también, cabe resaltar que se comportó de la manera en que esperábamos. Recuerden que la gráfica iba de poco a poco, lo que quiere decir que la infección fue poco a poco, aprovechándose del insecto, y el insecto fue dejando de comer, y se reflejó en la gráfica que ustedes ya vieron anteriormente. Nada más por mencionar ese aspecto del hongo que no había considerado. Ok, por último, respecto al eucalipto, pues encontramos por González y otros en 2016 pues que los resultados pues son muy parecidos a los que obtuvimos. Obtuvimos pues muy buenos resultados en cuanto a lo que es el porcentaje de pérdida de peso, pues fue el segundo mejor tratamiento, y el grano dañado también quedó en segundo o tercer lugar, pues lo convierten en una opción pues viable para el manejo de esta plaga. Pero estos investigadores también analizaron la capacidad que tiene el extracto para disminuir la germinación en las semillas de maíz, y encontraron que la deja intacta a la dosis del 8%. Cabe mencionar que a esas dosis ya la higuerilla ya tenía un efecto importante sobre la capacidad germinativa de la semilla. Entonces, pues lo que nos hace pensar que pues si es semilla, bueno, o el destino es semilla de ese grano de maíz, pues es más conveniente utilizar eucalipto. Y pues por otra parte, pues también Mossi y otros pues mencionan que tiene un gran efecto repelente la planta esa, y es la misma situación que para los anteriores. Si bien no observé ese alejamiento de los insectos sobre el grano, pues se tradujo también en que se alimentaran menos, y también en que hubiera menor descendencia en la población de insectos, en la inhibición de la F1. Ok, a manera de conclusiones, pues podemos decir, la número 1 es que todos los tratamientos son efectivos al inducir un porcentaje de mortalidad mayor al 30%, una emergencia menor al 50%, y una disminución del porcentaje de pérdida de peso y grano dañado considerablemente mayor al provocado por el control. Número 2. El tratamiento más efectivo es el extracto de semilla de Ricinus communis, higuerilla, que indujo el mayor porcentaje de mortalidad de 100%, menor porcentaje de grano dañado 3%, y pérdida de peso 0.75%, así como también el 0% de emergencia. Este criterio hay que considerar que es válido cuando la finalidad del grano almacenado sea para el consumo humano o pecuario. La conclusión número 3 es que el extracto de hoja de eucalipto es el mejor tratamiento si la finalidad de la semilla de maíz, si la finalidad del maíz almacenado es para su uso como semilla, ya que indujo el 45% de mortalidad, que es muy aceptable, redujo el porcentaje de grano dañado y de pérdida de peso al 4.25 y 1.38% respectivamente, así como también provocó una inhibición total en la F1, es decir, en la emergencia no emergió ningún picudo a partir de ese maíz. Y como conclusión cuarta y final, pues tenemos que el tratamiento de cáscara de Hintonia latiflora copalquín no fue el más efectivo de todos, pero sí constituye una herramienta novedosa para el manejo de esta plaga. Es decir, necesitamos
realizar más investigación al respecto. Como producto de mis investigaciones en la maestría, pues obtuvimos ciertas constancias. La primera hace referencia a una estancia académica que se realizó en las inmediaciones del CIDIR, del Laboratorio de Bioinsecticidas del Instituto Politécnico Nacional. Así también el trabajo pues, fue aceptado para su presentación oral en el 55 Congreso Nacional de Entomología en la ciudad de San Juan de los Garza, en Nuevo León. El cual pues se reprogramó para el mes de noviembre y en modalidad virtual por cuestiones de la pandemia, ¿no? Y en tercer lugar, pues pueden ubicar ustedes que se publicó un artículo de la información obtenida en la revista Entomología Mexicana, en la sección de Entomología Agrícola, y pues está a su disposición en esa página, Sociedad Mexicana de Entomología. Ustedes entran, buscan la revista de julio de 2020 y pues ya ustedes pueden ubicar mi artículo científico y descargarlo para que ustedes tengan la información. De igual forma, yo les agradezco mucho que ustedes, si llegaron hasta este momento, pues por escuchar la charla. Espero y les haya interesado. Cualquier cosa yo me ubico aquí en el plantel. Y para mayor información y dudas respecto a la temática, pues favor de comunicarse al correo que yo les pongo aquí, artoesaf@gmail.com. Cualquier duda acerca del trabajo, puede ser, si quieren que yo les pase el artículo científico que publiqué, entonces estamos a la orden y estamos muy pendientes. Y pues muchas gracias otra vez de nuevo. Y pues somos jaguares, somos los mejores.